Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los Gálatas habían obedecido al Evangelio, habían sido bautizados en Cristo, capítulo 3, verso 27. Entonces, ¿esto qué significa? Muy importante entender esta expresión, que es imposible estar en Cristo sin ser bautizado para perdón de pecados, como dice Hechos 2, versículo 38. Romanos capítulo 6, del 3 al 5, Pablo dice que al ser bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, para ser resucitados con él para andar en vida nueva. La doctrina falsa de los judaizantes estorbaba, impedía que Cristo fuera formado en las iglesias de Galacia. El propósito de Pablo no era el propósito de los judaizantes. Estos solamente querían imponer la ley de Moisés sobre los hermanos gentiles y entonces gloriarse en vuestra carne, o sea, obligarles a ser circuncidados. Muchos quieren imponer sobre la iglesia varias prácticas de la ley de Moisés, por ejemplo, el guardar el sábado. Esa es la ley de Moisés. Es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. También el diezmar. Esto no es la ley de Cristo, esto no es la enseñanza de Cristo. Cristo, el Nuevo Testamento enseña que debemos ofrendar según Dios nos haya prosperado. Según hayamos propuesto en el corazón ofrendar. También un sacerdocio especial, también el tocar instrumentos de música en el culto de la iglesia o quemar incienso son cosas de la ley de Moisés, no son del Evangelio, no son de las epístolas de los apóstoles, o sea, la enseñanza del Espíritu Santo. Todas estas prácticas evitan, estorban, impiden que Cristo sea formado en los que obedecen al Evangelio para ser cristianos. Toda doctrina falsa impide que Cristo sea formado en nosotros. Por ejemplo, la falsa doctrina de que uno puede ser salvo por la fe sola es doctrina completamente falsa. Es del diablo. Yo sé que algunos citan, por ejemplo, Efesios 2:8 y textos que dicen que somos salvos por fe y no por obra. Pero no usan bien las escrituras.
La fe sí es activa. No es un mero acto de la mente o de las emociones o los sentimientos. Un creer es activo. Y vemos que los que creyeron a través de los ejemplos de conversión en Hechos de los Apóstoles, esa fe produjo la obediencia al Evangelio. Se arrepintieron, confesaron a Cristo, fueron bautizados para perdón de pecados. Eso sí. Para que entonces, ya habiendo obtenido el perdón de pecados, siendo justificados, entonces es posible que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, si uno está en Cristo, vive Cristo en él. Gálatas 2:20. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Antes estabais lejos de Dios, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:12 y 13. Cristo habita por la fe en el corazón. Efesios 3:17. Antes el pecado moraba, controlaba el corazón. Ahora Romanos 7:17. Ahora Cristo mora en el corazón. Él controla nuestra vida. Colosenses 1:27. El gran objetivo del Evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si uno no está en Cristo, está reprobado. Segunda a los Corintios 13, versículo 5. Dios quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. Él quiere que Cristo sea formado en nosotros, que seamos semejantes a Cristo. Cristiano significa imitador de Cristo, seguidor de Cristo, practicando su voluntad y viviendo así, teniendo la misma clase de vida que Cristo llevaba. Romanos 8:29, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gálatas 3:27, de Cristo estáis revestidos. Quitamos, nos despojamos de esa ropa sucia, la vida pasada, obras de la carne, y ahora resucitado para ser nueva criatura, ahora revestidos de Cristo. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. La vida de Cristo debe ser reproducida. Muy hermosa la idea. Es un pensamiento muy hermoso. Que la vida de Cristo debe ser reproducida en nosotros, para que seamos semejantes a Él. Cristo es Dios. Juan 1:1, Juan 5:18 y muchos textos. Hijo de Dios significa la misma naturaleza, o sea, deidad. Y Juan 5:18, igual
a Dios, desde luego. Y si somos transformados a la imagen de Cristo, somos transformados a la imagen de Dios. Efesios 5:1, imitadores de Dios. Y cantamos el himno, cuán grande es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para lograr este propósito es necesario conocer a Cristo. Constantemente leer, meditar en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como cantamos el himno, más de Jesús deseo saber. Más de Jesús deseo saber. Dime la antigua historia. La mente debe estar completamente llena de Cristo, su vida, su ejemplo, sus enseñanzas, su actitud. Y luego seguir a Cristo. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Primero de Pedro 2:21, andar en sus pisadas. En toda circunstancia preguntar qué haría Jesús si Él estuviera en mi lugar. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera en mi lugar en esta situación? Muy, pero muy importante. Romanos 8:9, tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. El mismo corazón, intelecto, voluntad, emociones, así como Cristo. Tener la actitud o la manera de pensar de Cristo, Filipenses 2:5. Amar con el entrañable amor de Cristo, Filipenses 1:8. Decir con Jesús, mi comida es que haga la voluntad del Padre, Juan 4:34. Luego seguir el ejemplo de Jesús orando constantemente. Orando constantemente. Jesús aún pasaba la noche orando. Él iba aparte para estar solo y orar al Padre. ¿Cuánto tiempo dedicó a la oración? La palabra cristiano significa discípulo, imitador de Cristo, ser como Él, ser como Cristo. Bueno, Cristo nunca pecó y desde luego nosotros sí pecamos, pero tenemos por medio de Cristo, por medio de la gracia, por medio de la cruz de Cristo, podemos obtener perdón de pecados. Si nos humillamos y nos arrepentimos y confesamos el pecado, entonces Dios nos perdona, porque Cristo es la propiciación, ¿verdad? Que hace significa que hace misericordioso al Señor para perdonar. Muy bien. Entonces, algunos dicen, oh, pero es humano pecar. Es el calvinismo. Dice que el calvinismo dice que el hombre nace, el bebé, el infante, nace pecador. Es una vil mentira de Satanás. Y todos los que enseñan eso, enseñan mentira. Eso no es cierto. Primero de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Y el bebé, ¿cuál le ha quebrantado? Es pura insensatez. No es cierto. Oh, pero pecamos todo el tiempo. Yo no.
¿Y usted, hermano, usted peca todo el tiempo? Ese es lenguaje necio. Es calvinismo. Primero de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado, mejor dicho, probado en todo según nuestra semejanza. ¿No tenía Jesús los mismos deseos de nosotros? ¿Los mismos deseos? ¿Cuáles? ¿De mentir? ¿De fumar? ¿De fornicar? ¿De robar? ¿Cuáles? Jesús no tenía deseos malos. Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Jesús no tenía concupiscencia. La palabra debe ser traducida probado. Cristo fue probado, pero no fue tentado, como así la definición de Santiago 1:14. La actitud de Jesús, actitud hacia el pecado. Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aborrecer la maldad. Nadie puede nombrar pecado alguno que Jesús quisiera practicar. No. Por eso no es correcto decir que Jesús fue tentado, porque según Santiago 1:14 significa seducido por sus propios deseos malos. Eso no cabe en el caso de Cristo. Perazo, la palabra griega, perazo, se puede traducir probado, como también tentado, y depende del contexto. Somos tentados, claro. Cristo no. Él fue probado. Muy bien, Romanos 12:9, debemos tener la misma actitud, aborrecer lo malo. Hermanos, es pero muy importante este pensamiento. ¿De veras? ¿De veras aborrecemos todo pecado? No deseamos, no anhelamos cometer ciertos pecados. Jesús habla mucho de eso, por ejemplo, en Mateo 5, no solamente cometer adulterio, sino codiciar. El hombre que codicie la mujer ya cometió adulterio en su corazón. Y Dios lo sabe. Dios conoce el corazón y juzga el corazón. Aborrecer todo el catálogo de las obras de la carne. Ahora, la actitud de Jesús hacia los pecadores, eso también es un asunto muy interesante, porque Cristo amaba a los pecadores, murió para salvar a los pecadores, aunque Cristo mismo aborreció el pecado. Es lo que la Biblia enseña. El Hijo del Hombre vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia la religión humana? Hacia los mandamientos y doctrinas de los hombres. Mateo 15:8-9. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, como el catolicismo, el mormonismo, la fe sola, que no puede caer de la gracia, y docenas de enseñanzas netamente falsas. Y dice Cristo, en vano, me están sirviendo, enseñando tales cosas. No salvan, solamente condenan. Ahora, concluyendo, la palabra servir. Queremos imitar a Cristo en esto, de ser serviciales. Él vino al mundo no para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pensamiento muy, pero muy importante. Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes. Juan 14, Juan 13. Juan 13 lavó los pies, ¿se acuerda? Lavó los pies de los discípulos. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Deben ser humildes, serviciales, dispuestos a hacer las tareas de esclavos, hacer las tareas de un esclavo. Así era. Jesús lo hizo. Jesús lavó los pies de la gente. Bueno, todos los miembros del cuerpo de Cristo son miembros que deben ser útiles en el servicio de Cristo. Y luego, con todo esto, seremos transformados a la imagen de Cristo y tendremos una influencia muy positiva. Seremos la sal de la tierra, la luz del mundo. Es lo que Jesús desea de nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros ahora para que Él transforme nuestro cuerpo para que sea semejante a su glorioso cuerpo, como dice 1 de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Hermanos, qué hermoso este tema de que Cristo siendo formado en nosotros. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor nos ayude a ser cumplidos en todo.